vamos a atender en esta tarde el tema permaneciendo en Cristo. ¿Sí? Está ubicada esta porción escritural de la enseñanza en San Juan, capítulo 15, los versículos 1 al 11, que vamos a leer unidos con la ayuda del Señor, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Incline su rostro, oramos a Dios. Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de ti, después de haberte alabado, después de haberte bendecido, Señor, y te damos las gracias por este tiempo que tú nos concedes. Mas ahora, Padre, cuando tu palabra ha de ser expuesta, te estamos suplicando que tú nos vengas a ayudar, a bendecir de modo tal, Señor, que la palabra hable a nuestro corazón, que la palabra hable a nuestra vida y podamos ser edificados a través de ella. Cumple el propósito que tú tienes, Señor, designado para cada uno de nosotros, y permite, Dios, que tu iglesia sea edificada fuertemente. Toma mi vida y que en esto, Padre, también tu nombre sea exaltado por Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. En esta tarde vamos a ver el tema permaneciendo en Cristo. Está basado en San Juan 15, de los versículos 1 al 11, los cuales acabamos de dar lectura. Y permítanme comentarle que justamente esta porción escritural que acabamos de leer o que acabamos de considerar está casi, hermano, al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habla con sus discípulos durante la última cena. Ya habían transcurrido aproximadamente 3 años en los cuales Jesús había enseñado a sus discípulos todo lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, y sobre todo les había comentado el que ellos tenían que ser llenos con su Santo Espíritu, pero también les había mencionado que Él se iba a apartar, que Él iba a ser tomado, hermano, que iba a ser entregado en manos de pecadores. Estaban preparando sus corazones para una vida cristiana en ausencia de su persona. Es lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús toma una imagen que le pido de favor ahí en pantalla, si me pueden ayudar con la imagen de lo que es la vid. Aquí vamos a auxiliarnos de estos recursos tecnológicos. Jesús no los tenía, pero el pueblo de Israel sí lo conocía, y era justamente lo que pueden ver ahorita ustedes en pantalla: la planta de la uva, mejor conocida como la vid. Vean ustedes que el tronco principal es el que se le conoce como vid. Sí, ese es el vid. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy el tronco. Vemos que más arriba están las ramas, y justamente el racimo de uvas, el racimo de fruto, es lo que se le conoce como el pámpano. Para nosotros no es muy común porque no estamos acostumbrados a este tipo de plantas. Para los discípulos de aquel tiempo, para los seguidores de Jesús de aquel tiempo, hermano, sí lo era. Jesús les dice: yo soy la vid verdadera, y esta vid y los pámpanos los toma como una representación de su persona. Y basado en esta imagen, téngala usted en su mente, es conforme vamos a hablar. Vamos a examinar qué significa permanecer en Cristo y cómo impacta esta pertenencia a nuestra vida cristiana. Muy bien, entonces vamos al punto 1. La vid verdadera y el labrador. Sí, el punto 1, la vid verdadera y el labrador, y está basada en los primeros 3 versículos que nosotros dimos lectura. Dice el primer versículo que leímos: yo soy la vid verdadera
Y dice Jesús, mi Padre es el labrador. Entonces, vamos a ver a Jesús como esa vid verdadera, como ese tronco que usted pudo ver en la imagen. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel frecuentemente fue comparado como una planta de la vid, como una planta de Dios. En el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Jeremías, hermano, hace esta comparación. Jesús dice, yo planté una viña y en ella puse mi vid. Sí, está hablando del pueblo de Israel, pero dice que no dio fruto, que a pesar de que él limpió el campo, a pesar que él despedregó la tierra, a pesar de que él abonó la tierra, esperando que esa vid, que ese plantío de uvas diera buen fruto, dice que no se dio. Isaías y Jeremías, profetas, comentan respecto a eso, hermano. Dice, planté la vid escogida, el pueblo que él había escogido. Dice, una simiente verdadera, toda ella, un pueblo escogido por Dios. Dice, ¿cómo pues te has vuelto una simiente extraña? Eso fue en el Antiguo Testamento, hermano, un pueblo que no quiso dar el fruto que Dios esperaba. Pero ahora, estando Jesús en la tierra, Él se presenta y dice, yo soy ahora esa vid verdadera. Ya no es un pueblo, ya no es una nación, es una persona, es la persona bendita de Cristo Jesús, y Él dice, yo soy esa vid verdadera. Entonces, hermano, soy esa vid genuina en lo que dice Jesús, y hermano, ya no es pertenecer a un Israel físico, ya no es pertenecer a una nación en particular, en este caso, sino tiene que ver prácticamente con la comunión que se puede tener con Dios, y tiene que ver, hermano, estar conectado a Cristo, así como esos pámpanos que vimos en la imagen, así como esas ramas están juntas, están pegadas, están unidas a la vid, es ahora lo que se representa. Él dice, yo soy. También, hermano, esta palabra, esta frase se conecta con todas las declaraciones. Yo no sé si usted recuerda la historia de Moisés cuando el Señor, cuando Dios le dice a Moisés que vaya, que predique que el pueblo va a ser liberado, y Moisés le pregunta, cuando ellos me digan, ¿quién te envió? Tú le dirás, yo soy, me ha enviado. Y aquí Jesús está diciendo lo mismo. Yo soy esa divinidad, yo soy ese Cristo. Se identifica como ese Dios mismo, quien es suficiente, hermano, quien es auténtico, quien es poderoso para sostener nuestra vida espiritual. Y es bien claro. ¿Por qué, hermano? Fíjese, una planta por sí sola no puede estar... no puede mantenerse si no está pegada a la vid. Es importante. Al igual que las ramas dependen de la vid para nutrirse, tú, todos los que estamos aquí presentes, necesitamos estar unidos a Dios. Sí, necesitamos pertenecer a Cristo para, en este caso, hermano, mantenernos espiritualmente. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de la persona de Cristo Jesús, hermano, no hay vida eterna. Solamente en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo Jesús. Nuestra vida espiritual depende, hermano, depende, amigo, que estemos unidos, que estemos dependiendo de Cristo Jesús. Y es importante que nosotros preguntemos dónde estamos buscando nuestro sustento espiritual. Mucha gente pretende que a través de la meditación, a través de ciertos ejercicios, a través de ciertas lecturas, se puede nutrir espiritualmente, pero esto no funciona de esta manera. La palabra del Señor nos dice que si no estamos en Cristo, lo que estamos haciendo es vacío, es nulo, es, hermano, es fatuo, es temporal solamente. Jesús es el único que puede satisfacer nuestra vida espiritual. Sí, solamente en Cristo Jesús podemos nutrir nuestra alma. Entonces, es importante, hermano, que cada uno de nosotros hagamos un compromiso diario de oración, un compromiso de lectura de la palabra del Señor, hermano, para fortalecer esa conexión en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay más. Pero el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Y después de eso dice, mi Padre es el labrador. Habla de dos personas. Lo puede ver en pantalla. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y cuando habla de Padre del labrador, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el versículo 2 que leímos, dice, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Dios. ¿Quién es el labrador? Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Cuál es la intención? Que lleve más fruto. Muy bien. El Padre aquí, en esta parte que leímos, actúa como un agricultor diligente, un agricultor, hermano, que tiene cuidado de esa planta, que tiene cuidado de esa vid. Y dice que va a quitar lo que no lleva fruto. Y preste mucha atención en esto, hermano, hermana, amigo.
el Padre, Dios, quitará aquello que no lleva fruto. Y esto no significa necesariamente una pérdida de la salvación. Quiero aclararlo. No hay una pérdida de la salvación, sino que es una advertencia que Dios está haciendo aquí. Es una advertencia de un juicio para aquellos que profesan una fe, pero que no tienen una relación genuina con Dios. Y lo vuelvo a repetir. Es una advertencia para todos aquellos que profesan una fe, que se titulan cristianos, creyentes, pero que no tienen realmente una relación genuina con Dios. Dice el Evangelio de Mateo, dice, todo árbol que no da buen fruto, dice el evangelista Mateo, dice, es cortado y es echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo escribió, dice, sino aquella persona que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre no hicimos milagros? Dice el evangelista, yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y véalo aquí, hermano. Sí, vea lo que está diciendo claramente, que, hermano, todo aquel que no da buen fruto será cortado, será echado. Y San Juan en el evangelio que leímos dice, yo soy la vid, el tronco principal. Aquel que no lleva fruto será cortado. Entonces, hermano, la poda, aquella gente que conoce de la agricultura sabe que la poda es necesaria. Sí, para que una planta frutal, un árbol frutal pueda producir buenos frutos, es necesario que se pode. Sí, este es un proceso de santificación que también Dios hace en nosotros. Nos está podando. Dios quita de nuestras vidas cosas que impiden que nosotros crezcamos bien, que crezcamos espiritualmente sanos. ¿Qué es eso que Dios quita de nosotros? Quita el pecado, quita las actitudes equivocadas, quita todas aquellas distracciones, hermano, que mueven nuestra atención del reino de los cielos. Dios hace eso de nosotros y es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, hermano, el proceso de podar plantas puede parecer en algún momento un proceso duro porque implica cortar. Implica, hermano, arrancar ciertas ramas, pero es esencial, como le mencioné, para que se produzca un mejor fruto, un fruto de mejor calidad. Y de la misma forma, Dios nos va a someter a pruebas, a ti y a mí, en algún momento. Vamos a ser sometidos a pruebas, vamos a ser sometidos a disciplinas que quizá parezcan dolorosas. Si un árbol pudiese hablar, pudiese expresarse, cuando viene, hermano, el podador y le corta una rama, creo yo que si el árbol pudiera hablar diría, ¡ouch! Y esta expresión es muy simple, ¿no? Pero quizás hasta gritaría porque se le está cortando, si la planta pudiera expresarse a través de sonidos. Hermano, Dios a nuestra vida también aplicará la poda. Y nos dolerá quizás, será un proceso quizá doloroso, hermano, pero son acciones necesarias para que nosotros maduremos espiritualmente. Quizá cuando estamos muy distraídos, Dios te dice, acuérdate que eres polvo. Y pone su mano, hermano, y quizá vendrá una enfermedad. Y a través de esa enfermedad, nosotros nos acordamos que existe Dios. Quizá vendrá una situación adversa que te dirá, acuérdate cuán pequeño eres tú y cuán grande soy yo. Dobla tus rodillas. Son las podas a las que está hablando aquí el Señor, porque dice, yo soy la vid, pero mi Padre es el labrador. Entonces, hermano, hermana, amigo, ¿hay algo en su vida que Dios está intentando quitar? Piense un poquito hoy. ¿Hay algo, hermano, ahorita que usted piense que Dios está tratando de quitarle porque eso le está distrayendo, porque eso está evitando que usted lleve fruto? ¿Cuánto tiempo tiene que usted conoce el Evangelio del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que hizo una profesión pública de su fe? Quizá muchos años, quizá hay muchos que apenas están comenzando, pero si usted ya lleva mucho tiempo, le voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuánto fruto ha dado? ¿Cuál es la fructificación que usted ha producido? Si es poca o es nula, es necesario que usted sea podado. Es necesario que en usted y en mí se aplique una poda espiritual, hermano, que quizá nos dolerá, quizás será difícil, pero que es necesaria para que nosotros produzcamos fruto. Es importante que así sea. Entonces, si estamos enfrentando dificultades, en lugar de preguntarnos, ¿por qué? Pregúntese, ¿qué quieres enseñarme, Dios? Si está teniendo problemas, pregúntese, Señor, ¿qué quieres que aprenda?
Señor, ¿hacia dónde quieres que me mueva? Es importante que lo piense porque son las podas de Dios. Usted pertenece a Cristo, que es la vid verdadera, pero el Padre es el labrador y el Padre se encargará, hermano, hermana, de cortar, de quitar de usted, de su vida, aquello que no le conviene porque no le permite fructificar. Es importante que lo sea. Y dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí nos habla, hermano, de que somos limpiados por la palabra. Jesús afirma a sus discípulos que ya habían sido limpiados. Aproximadamente habían transcurrido ya 3 años. Sí, pasó frente, hermano, a unas barcas y vio a unos pescadores y les dijo, dejen sus redes, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Pasó, hermano, frente al banco de los públicos tributos y le dijo, ven, sígueme. Y así, hermano, juntó al grupo de sus 12 discípulos. Ya habían pasado aproximadamente 3 años y esto apunta, hermano, a una obra inicial. Dios les habló las palabras a través de parábolas, a través de acciones, hermano, y ellos habían escuchado el sermón del monte, habían escuchado las explicaciones de las parábolas durante todo ese tiempo y esa palabra los había santificado, les había ayudado porque dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, hermano, trae convicción de pecado. Cada vez que usted toma su Biblia, cada vez que usted escucha una enseñanza de la palabra del Señor, nos confronta. La Biblia es como un espejo que se nos pone enfrente y nos muestra cómo somos, qué tenemos, hermano. Y la palabra de Dios esto nos conduce a un arrepentimiento. Efesios 5:26 dice que el Señor nos ha dado la palabra, dijo Pablo, dice para santificarla, preparó a la iglesia, dice santificándola como, dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia, usted, cada uno de nosotros somos limpios por la palabra del Señor. Por eso es bueno. En muchas ocasiones queremos pasarnos el tiempo cantando y levantando nuestras manos, ¿no? Y a veces tomamos el efecto de limpiador de parabrisas. ¡Tas, tas! Y es bonito, sí, hermano. Sí es bonito, pero no es lo importante. Es bueno cantar al Señor. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El salmista lo decía, pero es más importante este tiempo de palabra, de estudio, hermano, que usted lea su Biblia, que preste atención a la exposición de la palabra del Señor, hermano, y esto le va a limpiar. Los cantos nos satisfacen, llenan nuestra vida, unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa rebosa, pero la palabra, la explicación de la palabra nos limpia, nos santifica, hermano. Entonces, este es un proceso similar. La palabra de Dios nos transforma a lo largo de nuestra vida, hermano, ¿cómo? Corrigiéndonos, ¿cómo? Enseñándonos. Pablo le escribió a su hijo en la fe, Timoteo, y le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y le dijo, y es útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Es útil para qué? Para redarguir, para instruir en justicia. Y Pablo le dice, a fin o con la intención de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto hace la Biblia. Esto hace la palabra del Señor. De aquí la importancia y la insistencia, hermanos, de cada día que leamos las Sagradas Escrituras, que las entendamos, que las escudriñemos, que profundicemos en ellas, porque la palabra nos purifica. Entonces, el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Imagina usted un campo o un jardín lleno de hierbas malas. ¿Qué hace el jardinero? El jardinero no solo va a quitar, hermano, las hojitas de esa hierba mala, de esa plaga, de esa plaga vegetal. ¿Qué hace? Desarraiga, comienza a chapear, pero lo que hace es quitar las raíces. ¿Con qué intención, hermano? Esto lo hace con la intención de que esas hierbas no vuelvan a crecer. Y es así lo que hace la palabra del Señor. Quizá hay ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertos pensamientos que tenemos que para que sean quitados de nuestra vida necesitamos entender el porqué y esto se logrará a través de la palabra del Señor. Entonces la palabra hace esto en nuestras vidas, como identificando y eliminando lo que no agrada a Dios, la importancia. Entonces, hermano, haga de la palabra de Dios su guía para todos los días. Haga de cuenta que es su GPS, que es su brújula y reflexión, hermano. Si usted está dejando que la Biblia le limpie, si usted está leyendo la Biblia, está permitiendo que esta lectura le nutra y también le limpie, que esta palabra le moldee. Si no es así, es importante que usted comience a hacerlo.
Sí, que usted comience a practicar esto, que memorice quizá un versículo clave en esta semana, que medite cómo aplicarlo en su diario vivir, hermano, que vea la forma de tomarlo como un desafío personal, pero que sea a través de la palabra del Señor. Es importante que sea de esta manera. Entonces, hermano, ¿está usted dispuesto a permitir que la palabra trabaje en su vida? ¿Está usted dispuesto, dispuesta a que se le aplique la disciplina que Dios quiere hacer a su vida, como sea una poda, hermano? Es importante que lo piense. Revisemos nuestra vida espiritual. Veamos cómo estamos espiritualmente. Identifiquemos, hermano, si tenemos áreas sin fruto, hermano, y que necesitan ser entregadas a Dios. Quizás su tiempo de ocio, que no debiera existir, debía ser un tiempo de consagración. Dediquemos tiempo cada día para meditar en la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el varón. Dice que en su ley medita de día y de noche. Entonces usted sea bienaventurado, permita que Dios le purifique, permita, hermano, que Dios le fortalezca. Eso es, hermano, la vid verdadera y el labrador. Y de aquí se deriva mi segundo punto. Ya entendimos que Jesús es la vid, tenemos que estar pegados a él. Ya entendemos que Dios hace un proceso de poda, de limpieza, hermano, y esto lo hace a través de su palabra. Y viene, hermano, el punto número 2, que es la clave para dar fruto, ¿sí? ¿Cómo puedo dar fruto? Porque usted está pensando, bueno, yo quiero fructificar. Y necesitamos entender, hermano, cómo podemos fructificar. La clave para poder fructificar está ahí en pantalla, pero antes que en pantalla está en la palabra del Señor en los versículos del 4 a 6, que es, hermano, permanecer en Cristo Jesús. ¿Por qué? El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Primero el Señor explicó que Él era la vid, que el Padre es el labrador y que la palabra es la herramienta de limpieza. Pero en el versículo 4 Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí la palabra permanecer que está expresándose en este versículo 4 implica una relación continua. La permanencia, hermano, es una relación continua, es una relación constante, es una relación vital con Jesús. Y no se trata de una conexión ocasional. No solamente es los días de culto enoicos, no solamente es los días de reunión en las casas, hermano, o las reuniones de enseñanza bíblica. No es una relación ocasional. Permanecer en Cristo no es solamente estar en su presencia, sino también depender en todo aspecto de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros desafíos, hermano, en nuestras metas. Esto es permanecer en Cristo. Que, hermano, al despertar yo esté en Cristo, al transcurrir el día esté en Cristo, al dormirme esté en Cristo Jesús. No es, hermano, solamente ocasional, tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque si no hay conexión, no hay fruto. Si no hay conexión, no hay fruto. Así como el pámpano o la rama que vimos en nuestro diagrama no puede sobrevivir separado de la vid, nosotros no podemos producir fruto espiritual si no estamos profundamente conectados con Cristo. Y es una realidad. No funciona de otra manera. Si no estamos en Cristo, si no estamos conectados a Cristo Jesús, no vamos a fructificar. Entonces, puede ser, hermano, que usted tenga el mejor electrodoméstico en casa. ¿Qué se le ocurre? A lo mejor tiene ese centro de lavado magnífico, ¿no? Usted, hermana, solamente le pone la ropa, y le dice ciclo tal y demás. Pero si no está conectada a la corriente eléctrica, ese electrodoméstico, aunque sea de la mejor marca, aunque sea de mucha capacidad de lavado, no va a funcionar. Podemos tener el air fryer o cualquier otro electrodoméstico que si no está conectado a la corriente eléctrica, aunque sea la mejor marca con las mejores capacidades, hermano, no va a funcionar. De la misma forma, si nosotros creyentes no estamos conectados a Cristo Jesús, no vamos a fructificar. No vamos a dar ese fruto. Es importante que lo tengamos en mente. Entonces, necesitamos pensar cómo está mi relación con Cristo. ¿Sí? ¿Qué tanto conozco a Cristo? ¿Estoy cultivando un tiempo devocional? Piensa en esto, hermano, porque el Señor, en el versículo que leímos, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Fue el versículo de este punto, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, usted, hermano, hermana, está dedicando un tiempo devocional
está dedicando un tiempo en particular a la lectura de la palabra, un tiempo en particular a la oración? Es importante que lo pensemos porque esto nos dirá si estamos o no estamos conectados con el Señor, si estamos permaneciendo en el Señor. Examine su vida, analícele, porque si no estoy conectado a Él, no puedo fructificar. ¿Sí? No puedo fructificar. ¿Qué pasa cuando yo estoy conectado en el Señor? ¿Qué pasa cuando yo permanezco en el Señor? Dice el versículo 5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Sigue hablando Jesús. Dice, el que permanece en mí, ya le hablé, la permanencia es estar conectado a Él, depender en Él, en mis decisiones. Dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí encontramos dos cosas, o yo veo aquí dos cosas. Una es una promesa y aparte veo una advertencia. ¿Cuál es la promesa? Vemos aquí que él dice que permanecer en Cristo da como resultado fruto, pero un fruto abundante. Sí, fruto abundante. Y este fruto se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras. ¿Qué pasa? Nuestro carácter es transformado. Aquella persona que era muy bravucona, hermano, es una persona ya que se convierte en pacificador, pacificadora. Aquella persona que ofendía mucho es una persona que ahora alaba al Señor. La palabra del Señor en Gálatas 5 nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. ¿Sí? Estas son las características que se dan, hermano. Entonces, cuando yo permanezco en Cristo, él dice, soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, dice, este lleva mucho fruto. No solamente fruto, dice, mucho. Sí, le está poniendo, hermano, esta característica. La abundancia lleva, pero mucho fruto. Y es importante que usted lo considere. Si nuestra vida tiene de esta manera, esa es la promesa. Si estás en él, vas a llevar mucho fruto. Pero ¿qué pasa si no permanezco en él? Viene la advertencia. Le dije, una es la promesa y la otra es la advertencia. La advertencia es, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, no podemos hacer nada que sea de valor real. Quizá pueda amasar mucha fortuna. Quizá pueda tener un negocio exitoso, pueda conquistar a la chica más guapa. En fin, pueda hacer muchas cosas, pero de valor espiritual, nada. Hubo un hombre que dijo, Alma, muchos bienes tienes, come, bebe y demás. Pero el Señor le dijo, necio, en esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Lo material, hermano, aquí se va a quedar. El patriarca Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Lo material, aquí se va a quedar. Y lo espiritual, que es lo eterno, hermano, es lo que debemos procurar. Entonces la promesa es, si estás en Cristo, si permaneces en Cristo, vas a llevar mucho fruto. Y la advertencia es que si no estamos en Cristo, que si estamos separados de Él, todo lo que hagamos realmente no tiene valor. Hermano, un árbol de manzanas saludables, por así decirle algo, no tiene que esforzarse para dar manzanas. ¿Sí? Su naturaleza es dar manzanas. Un árbol de mangos, hermano, no tiene que esforzarse por darse mangos, por dar mangos, hermano, porque es su naturaleza. Si está bien nutrido, si está bien abonado, hermano, si está bien cuidado, naturalmente dará el fruto, porque esa es su naturaleza. Y de igual forma nuestra vida espiritual produce este fruto que le mencioné, la paz, la bondad, la mansedumbre, la templanza, se va a producir naturalmente en ti y en mí y en cada uno de nosotros si estamos conectados a Cristo Jesús. Si nosotros nos decimos ser cristianos y de repente me enciendo como pólvora, quizá, hermano, no esté bien conectado a Dios. Si por cualquier cosa me ofendo y demás, no estoy bien conectado a Dios. Naturalmente, el que está conectado a Cristo tiene esta bondad, esta templanza, esta mansedumbre. Lo que el apóstol dijo, estas cosas contra las cuales no hay ley. Se dan en forma natural. Esto es, hermano, la clave para dar el fruto del permanecer en Cristo Jesús. Entonces es tiempo de que nosotros meditemos si estamos dando fruto en nuestro carácter, si estamos dando fruto en nuestras relaciones, si estamos dando fruto en nuestro ministerio. Y si no lo está, si no estamos fructificando, hermano, ¿qué lo está obstaculizando? ¿Qué está bloqueando el que tú, el que yo, el que cada uno de nosotros fructifique? Considera esto en tu mente, hermano. Entonces, evaluemos nuestras prioridades, evaluemos, hermano, nuestras acciones y preguntémonos si estamos dedicando tiempo valioso a cosas temporales o estamos dedicando ese tiempo a fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús.
Es importante que lo evalúe, hermano. Entonces, es eso. También vemos aquí la advertencia para los que no permanecen. Dijimos, ve una promesa y una advertencia. ¿Qué pasa con esa advertencia? Dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Te vuelvo a leer el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece, el que no está conectado, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué significa ser desechado? Porque aquí me habla acerca de los que no permanecen, los que no fructifican. La advertencia es, vas a ser desechado. ¿Qué significa ser desechado? Este versículo presenta una imagen muy seria de juicio, ¿sí? Muy seria respecto a juicio. Un pámpano desconectado de la vid se seca. ¿Por qué? Porque perdió su fuente de vida, ¿sí? No fluye ya esa savia, hermano, y que le nutre, ¿no? Está cortado de la vida. Y Jesús está diciendo que una relación superficial con Él, una relación solamente nominal, hermano, ¿qué pasa? No es suficiente. Yo puedo quizá tener una membresía de que pertenezco a una congregación y la puedo estar mostrando. Soy miembro de Oikos, quizá. Pero eso no es lo importante, tener una membresía, una credencial que me califique o diga que yo pertenezco a una congregación. No es lo importante, hermano. Una relación superficial con Él no es suficiente. Lo que se necesita es una conexión genuina. ¿Por qué? Porque ahí dice, vas a ser desechado. Si no hay fruto, como mencionamos en Gálatas, si no se presenta eso en tu vida, vas a ser desechado, vas a ser desechada. No tienes valor para Dios. Y dice, será echado en el fuego. ¿Qué pasa? Esto simboliza al destino de aquellos que no tienen una verdadera relación con Dios. En Mateo nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y la palabra del Señor dice que hay un fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Que hay un fuego preparado para todos aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Un fuego preparado para todo aquel que no fructifica. Quiero hacer el silencio incómodo. Ya. El fuego para aquellos que no fructifican. Es la advertencia, hermano, y es tremenda. Entonces, no basta con parecer cristiano por fuera, porque a lo mejor decimos, ay, mira, como se viste es cristiana. ¿No ha escuchado esa frasecita? Conforme habla es cristiano, pero no es el cómo me visto, no es el cómo hablo, sino realmente es mi conexión con Cristo. Es eso, es los frutos que esté dando. Hermano, esa paz, esa bondad, esa benignidad, todo lo que nos dice Pablo, hermano, en su epístola. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios, que es el labrador que vimos en la primera parte, es lo que espera de nosotros. Y si en nosotros no está ese fruto, somos cortados, y siendo cortados, no tenemos vida. Y si no tenemos vida, nos secamos y después lanzados al fuego. Entonces, hermano, así como esa rama es cortada después de la poda, hermano, que a lo mejor recién cortada, pues ahí está, se sigue siendo verde, pasa el tiempo y se va secando y no sirve más que para composta. Así es todo aquel que no pertenece en Cristo Jesús. Y es importante que lo consideremos, hermano. Así sucede con aquellos que no permanecen en Cristo, y como no permanecen en Cristo, no fructifican. Es importante. Entonces, meditemos en nuestra vida, meditemos en lo más profundo de nuestro ser, si nuestra relación es real. ¿Cómo es su relación con Dios? Y es personal, ¿sí? Esto es completamente personal. Yo puedo ser el hijo del pastor, la esposa del pastor, pero eso no los va a hacer fructificar. No funciona de esta manera. Es algo individual, es personal. Cada uno de nosotros tiene que estar vinculado espiritualmente con Cristo para fructificar. Y si no es así, hermano, viene ese desecho y el destino final es el fuego. Entonces, ¿cómo siente su vida espiritual, hermano? Si su relación con Cristo es real o solamente es una relación superficial, si estamos dando fruto como evidencia a nuestra conexión con Cristo Jesús. Y si no es así, hermano, es tiempo de que nos volvamos al Señor en arrepentimiento y fe.
Aún es tiempo, mientras tengamos vida, tenemos la esperanza. Y es tiempo, hermano, de que nos volvamos a Cristo en arrepentimiento y fe y que restauremos nuestra comunión diaria con Él. Es importante que esto suceda. Entonces, permanezcamos en Cristo Jesús cada día, hermano. ¿Para qué? Para que nuestro destino no sea el ser desechados, que nuestro destino no sea el ser lanzados en el fuego, sino que nuestro destino sea estar siempre con Cristo, hermano, por la eternidad, alabando, bendiciendo su santo y bendito nombre. Involucrémonos activamente en el servicio hacia otros, hermano. Rodeémonos de personas que nos animen a estar espiritualmente. Eso es permanecer en Cristo. Reservemos tiempo específico para la oración. Reservemos tiempo particular para la lectura de la palabra del Señor, para la meditación seria de la palabra del Señor, hermano. Y esto hará que nosotros fructifiquemos. Ahí en pantalla dice, ¿cuál es la clave? Permanece en Cristo. ¿Cuál es la clave? Involúcrate con Él. ¿Cuál es la clave? Rodéate y verás que podrás fructificar ampliamente. Muy bien. El último punto de esta tarde es los beneficios de permanecer en Cristo. Ya avanzamos 6 versículos de los 11 que leímos. El tercero son beneficios de permanecer en Cristo y están de los versículos 7 al 11. Hermano, ¿cuáles son esos beneficios? Si yo, hermano, estoy pegado a Cristo, estoy unido a Cristo, estoy fructificando, me conviene porque va a haber beneficios. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vea, pedid todo lo que queráis y os será hecho. A esto yo le puse, el beneficio es oraciones efectivas. Te vuelvo a leer el versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esa es la condición, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí Jesús está prometiendo que las oraciones de aquellos que permanecen en Él serán contestadas. Porque mucha gente ruega, mucha gente pide, hermano, pero pide para sus propios beneficios, para nutrir su vientre, hermano, para sus beneficios personales. Pero aquí, hermano, el Señor nos está diciendo que si estamos en la palabra, como lo vimos en los versículos previos, hermano, nuestras oraciones serán contestadas. Es importante vivir en comunión con Él, hermano, buscar la voluntad de Cristo Jesús, no nuestra voluntad, va a hacer que nuestras oraciones sean contestadas. Dice la palabra del Señor que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y si usted está, hermano, con una petición muy particular de Dios y esta no ha sido contestada, quizá usted no está permaneciendo en Cristo Jesús. Quizá usted no está del todo en Cristo Jesús, porque Él dice, es una promesa de Dios, y vimos hace 8 días los beneficios de las promesas. Dice, si permaneciereis en mí, dice, y mis palabras en vosotros, pide todo lo que quieras, de acuerdo a mi voluntad, dice, y os será hecho. Entonces, el beneficio es, va a haber oraciones efectivas. Orarás por los enfermos, ¿sí? Impondrás las manos y sanarán. Pedirás, hermano, bendición y la bendición vendrá. Orarás por el poseído en demonios y el Señor hará, hermano, una liberación magnífica, portentosa, porque esta es su voluntad, si nosotros permanecemos en Cristo Jesús. No habrá, hermano, justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque el justo orará y Dios proveerá. El Señor dará, hermano, todo aquello a quienes se los piden. ¿Por qué? Porque pertenecen a Él. Este es uno de los beneficios. Entonces, cuando nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios, Él responde de manera poderosa. Primera de Juan 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, escribió el apóstol del amor. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice Juan, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho conforme a su voluntad. Señor, que un auto último modelo amanezca mañana en mi Porsche, en mi cochera. No. Te vuelvo a leer la cita de San Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pastor, ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios? Los versículos previos te dicen, si permanecéis en mi palabra, porque tú estás leyendo la Biblia, porque la estás conociendo, porque la estás estudiando.
y el estudiarla, el leerla, te ayudará a comprender la voluntad de Dios y tus oraciones van a ser conforme a la voluntad de Él. Y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, la consecuencia es que sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Beneficio de permanecer en Cristo Jesús. Entonces, imagínense a un niño que conoce bien a su papá. Cualquier pequeñito, cualquier niña que conoce bien a su papá y sabe las cosas que le agradan, pues este niño tiene más probabilidades de obtener, de recibir lo que pide, sus peticiones, porque sus solicitudes, sus necesidades van a estar alineadas al carácter de su padre. Sí, exactamente lo mismo sucede con nosotros. Cuando conocemos el corazón de Dios a través de su palabra, pedimos de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermano, veamos si nuestras oraciones están centradas en nuestros propios deseos o están centradas en la voluntad de Dios. ¿Sí? El salmista, hermano, decía, Señor, rómpeles en la boca los dientes a aquellos que vienen contra mí. No le va a pedir eso usted al Señor. Eso era en los tiempos antiguos y el salmista decía, en su boca se han quebrantado sus dientes. No vaya usted a orar así, hermano, hermana. Y aunque ore usted así, Dios no le va a contestar esa petición. Pero tenemos que orar conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios, hermano, es la santificación, es la pacificación, hermano, es la comunión. Es lo que Dios nos pide. Entonces, antes de que nosotros pidamos algo en oración, busquemos si eso está alineado a la palabra del Señor, hermano. Veamos eso, veamos qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Pero permanecer en Cristo, uno, nos permite oraciones efectivas. Versículo 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cuál es otro beneficio aparte de oraciones efectivas? El beneficio de permanecer en Cristo es que se glorifica al Padre. Fíjense, cuando su vida, cuando mi vida, cuando la vida de cada uno de nosotros está, hermano, alineada a Cristo Jesús, está o pertenece en Cristo Jesús, estamos glorificando a Dios. Bendito sea su santo nombre. Hermano, dar fruto es dar gloria a Dios. Sí, es magnificarle. No solamente es levanto mis manos y digo aleluya, amén, gloria a Dios. Lo hacemos verbalmente, pero cuando fructificamos, esto, hermano, da más gloria a Dios. Aunque yo pueda gritar, como gritaba el ciego Bartimeo, muy fuerte, quedarme afónico, hermano, decir gloria a Dios. Pero el dar fruto habla más fuerte. Hermano, esa paz, esa bondad, ese amor, esa paciencia, habla más fuerte y glorifica más fuerte a Dios. Nuestra vida glorifica fuertemente a Dios. Y este fruto es evidencia de que somos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús. Sí, es importante. El fruto espiritual, ¿qué es lo que pasa, hermano? Tu carácter es transformado. Cuando una persona conoce a Dios, su vida cambia. La vida cambia completamente. Ya les había mencionado en el libro de Gálatas, se nos dice que el fruto del Espíritu, hermano, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Tu carácter es moldeado. Cuando tu carácter es moldeado, porque ¿cómo eras antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo ofendías antes de ser un verdadero cristiano? Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando estamos unidos a esa vid verdadera, cambiamos. Cuando menos cuenta te des tu vida, la forma en que te refieres con tu esposa, con tu esposo, cómo te relacionas con tus hijos, cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida y está haciendo eso. Hermano, nuestro carácter se transforma. Nosotros procedemos a buenas obras. Dice la palabra del Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Cristo, hermano, es bien sencillo y natural, como le decía de la planta de manzano, del árbol de mango, el dar buenos frutos. Se dan buenas obras sin que nadie nos obligue. Y estas obras glorifican a Dios. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que estos hombres vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a Dios. Ya lo habíamos comentado. Estas obras glorifican a Dios, hermano. Hermano, ¿qué más? El fruto espiritual también es el evangelismo. ¿Qué pasa? Dice la palabra del Señor, hermano, que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Sí? Dice, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Cuando tú y yo permanecemos en Cristo Jesús, nos es muy sencillo evangelizar. El invitar a mi vecino y decirle, vecino, Cristo te ama. El decirle a mi compañero de trabajo, Cristo te ama. El decirle, hermano, a cualquier persona que vemos con una necesidad, Dios
puede obrar en tu vida. Ese es el fruto. Ese es el beneficio, hermano, que glorifica a Dios y que es más sencillo. Un cristiano sin fruto no está cumpliendo con el propósito principal. Por eso es que es cortado. Por eso es que, hermano, su destino es el fuego, es echado fuera. Hermano, un cristiano sin fruto no está cumpliendo el propósito principal de Dios. ¿Cuál es el propósito principal? Glorificar a Dios con su vida. Que tu vida glorifique a Dios. Isaías 43 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Tú, cada uno de nosotros estamos, hermano, hechos para la gloria de Dios. Y si nuestra vida no glorifica a Dios, ya les dije, les leí la Biblia, cortado, secado y que termina en el fuego. Entonces, ese es el propósito de mi vida. Un árbol frutal no es plantado. ¿Qué, hermano, agricultor, usted conoce que plante un árbol frutal solamente para que esté ahí y que no le dé fruto? Todo aquel que siembra un árbol de aguacates, ¿qué es lo que hace? Espera aguacates. Si yo planto un árbol de tamarindo, aunque tarde muchos años, espero que dé tamarindo. Y así cada uno. El árbol frutal se planta porque se espera que dé fruto. Y Dios espera de ti y de mí que fructifiquemos y que ese fruto sea para su gloria y para su honra. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, estos son los beneficios. Oraciones eficaces. El otro beneficio, hermano, es que glorificamos a Dios con nuestra vida. Y entonces, hermano, ¿nuestra vida está glorificando a Dios? Lo que hacemos, cómo nos comportamos y demás, ¿está glorificando a Dios? ¿Qué tipo de fruto estoy dando, hermano, hermana? ¿Cómo es mi vida? Entonces tenemos que identificar un área en la que podamos dar más fruto. Analice su vida. Véase, hermano, cómo es que usted puede fructificar más. Quizá evangelizando, hermano, quizá sirviendo en la iglesia, mostrando mayor amor hacia el prójimo, teniendo más paciencia, porque hay gente que es muy impaciente. Quizá usted necesite desarrollar esa paciencia, fructificar en todo eso. Muy bien, entonces vemos esos beneficios. Y aparte de ello, hermano, otro beneficio es el amor y la obediencia. Dice el versículo 9 al 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice aquí, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor es la base de todo. El texto de oro, porque de tal manera que amó, correcto, de tal manera amó Dios al mundo. El amor es la base de todo. Y Jesús nos ama con el mismo amor perfecto con el que Padre nos ama. Sí, así nos ama Cristo Jesús. Permanecer en su amor significa vivir constantemente en ese amor, corresponderle a Él, hermano. ¿Cómo? A través de una obediencia como evidencia. Si yo le amo, le voy a obedecer. No podemos separar el amor de la obediencia. Van pegadas. Es como una moneda. Usted no puede tener una moneda que solamente tenga cara o cruz o sol y águila, como usted le quiera llamar. La moneda trae dos caras. Cara o cruz o sol y águila, como usted la conozca. Y hermano, así igual, la obediencia y el amor vienen juntas. No las puedo separar. Obedecer los mandamientos de Jesús no es carga. ¿Sí? Cuando nosotros realmente amamos a Cristo Jesús, amamos su palabra, el obedecerle, hermano, no es carga, sino que es una demostración práctica de nuestro amor hacia Él. Porque hay gente que se queja y dicen que los mandamientos son pesados, que son gravosos. Realmente no ama a Dios. Cuando amamos a Dios, no nos resulta complicado, no nos resulta difícil. Primera de Juan dice, hermano, en el capítulo 5, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dijo el apóstol Juan, y sus mandamientos no son gravosos. No es complicado. No lo es. Si te cuesta trabajo, hermano, hermana, es porque no estás bien unido a Cristo Jesús. Analiza esto. Si te cuesta trabajo, hermano, el esforzarte, el cumplir la palabra del Señor, no estamos bien unidos a Cristo Jesús, porque Juan 5.3, primera de Juan 5.3 dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, la obediencia es esa muestra de amor y siempre va pegada, hermano, con el amor. La obediencia va pegada al amor, el amor va pegado a la obediencia y esta obediencia no es complicada. Y Jesús mismo nos dio el ejemplo de este amor. Tanto nos amó que dice la palabra del Señor, nos da testimonio en los evangelios, que Él ofreció su vida. Y dice la palabra de Dios, hermano, en Filipenses, que estando en la condición de hombre,
Dice, se humilló a sí mismo, escribió Pablo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, meditemos, si Cristo nos amó, Él obedeció la voluntad de Dios, ofreciéndose en cruenta cruz para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, lo quiero ejemplificar esto como en cualquier matrimonio saludable. Aclaro, piense usted en un matrimonio saludable. El amor no solamente se demuestra con palabras. Yo le digo amor, le digo gordita, le digo así a mi esposa, ¿no? Hermano, no solamente con palabras, sino con ese cuidado mutuo, con esa atención. En un matrimonio saludable, el amor no es solamente decirlo, sino demostrarlo con acciones. Y esas acciones, hermano, hablan más fuerte que las palabras. Entonces, nuestra relación con Dios también se manifiesta en un amor a través de la obediencia. Se refleja obedeciendo a su voluntad. Entonces, hermano, hermana, pensemos si estamos obedeciendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida o solo en aquellas que nos resultan convenientes. Porque si solamente estamos trabajando en las áreas que a nosotros nos convienen, no estamos amando verdaderamente a Dios. Y si no estoy amando verdaderamente a Dios, es porque no estoy permaneciendo, no estoy realmente conectado a Él. Entonces, identifiquemos si estamos fallando en algún mandamiento. Quizá no hemos perdonado a alguien que nos ha ofendido, ¿sí? Quizá, hermano, mi servicio no ha sido, o ni siquiera estoy sirviendo. Y si estoy sirviendo, a lo mejor lo estoy haciendo de una manera descuidada. Hermano, mi testimonio, ¿cómo es mi testimonio? Entonces, tomemos los pasos correctos para enmendar esta situación y de esta manera permaneceremos. Muy bien, otro beneficio, el último versículo. Otro beneficio, hermano, de permanecer en Cristo, ya le mencioné 3. El cuarto, dice el versículo 11. Estas cosas os he hablado, si usted tiene ahí su Biblia, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es otro beneficio de permanecer en Cristo, hermano? La plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Permanecer en Cristo y obedecer su palabra, dijimos que no es una carga, sino que realmente es una fuente de gozo. Estamos contentos, hermanos, y este gozo no va a depender de circunstancias externas, sino de nuestra comunión con el Señor. Es bien importante, ¿sí? Quizá estemos enfermos, pero estamos gozosos. Estamos sufriendo, decía el apóstol Pablo, pero estamos sufridos, pero estamos constantes en la oración. Estamos gozosos. Quizá nuestra economía sea limitada, pero tenemos gozo. Hermano, es importante que entendamos la realidad del gozo a simplemente la alegría, porque la alegría es temporal, pero el gozo es continuo, el gozo es perpetuo, hermano. Y permanecer en Cristo, dice ahí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estar en Cristo debe ser, hermano, una vida de gozo, de alegría. Jesús promete este gozo que estará en nosotros y es un gozo pleno, es un gozo perfecto, es un gozo eterno. El salmista David decía, en su presencia hay plenitud de gozo, ¿sí? Dice, en su presencia hay plenitud, es decir, completo, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Estar en Dios significa estar contentos. Hace poco me encontré con un compañero de trabajo que ya tenía mucho tiempo que no veía. Lo vi fuera de la oficina y me dice, Gabriel, estás igualito, solo unas canas, pero estás igualito. A lo mejor me echó flores, ¿verdad? Me dice, tu secreto es porque siempre te estás riendo. Hermano, estar en Cristo nos hace gozosos. Estar en Cristo, hermano, no es tener cara de limón. Es estar contentos, es estar gozosos porque Cristo mora en nosotros. Entonces, permanecer en Cristo, o como dice ahí en pantalla, el beneficio de permanecer en Cristo es de que vamos a estar siempre gozosos, siempre contentos, hermano, cantando, saludando, hermano. ¿Por qué? Porque a pesar de que como le mencioné, a pesar de muchas circunstancias externas y que el mundo tenga muchas situaciones, hermano, contrarias, nosotros estamos contentos. Tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos gozo en Cristo Jesús y es importante. Entonces, es como cuando están aquí los músicos, ¿no? Podemos ver a Johnny, podemos ver a Eddie, a Ricky, y bueno, hoy no vino nuestra cantora porque le tocó trabajar. Pero hermano, ¿qué pasa? Cuando todos ellos cantan se sienten contentos, pero cuando están en armonía, cuando la guitarra acústica con la guitarra eléctrica tocan en el mismo tono, mismo ritmo, hay esa armonía, se sienten más gozosos. ¿A poco no, hermano Johnny? Hermano Ricardo, y no está el pianista, hermano, pero eso sucede. Hay gozo, sucede, hermano. ¿Por qué? Porque están trabajando en armonía y ese gozo proviene no solo de tocar,
Porque tocar es bueno, pero no solamente es tocar, sino saber que su música está en armonía. Y así es nuestro gozo, hermano, cuando estamos en armonía con Cristo. Cuando lo que hago coordina con Él, hermano, de acuerdo a su palabra. Entonces, ¿cómo es su vida, hermano? ¿Experimenta gozo? ¿Se siente realmente contento, satisfecho, satisfecha con su vida, hermano? O es aquellos que yo no sé para qué viví, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. No, hermano. Que sepamos nuestra razón de vivir y que estemos contentos, que podamos decir con certeza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ambas cosas, el vivir y el morir, me generan gozo. Hermano, esto es algo maravilloso. Entonces, hagamos una lista de las bendiciones que hemos recibido por parte de Dios. Sí, hoy, hermano, haga una lista de todas las bendiciones que usted ha recibido por permanecer en Cristo Jesús y vea realmente, hermano, que usted tiene muchos motivos para agradecer a aquel que le salvó, para agradecer a aquel que le llamó, hermano. Es importante que nosotros lo hacemos. Entonces, dediquemos tiempo a analizar estos beneficios. Fueron 4 los que le mencioné. Véalos, ¿los tiene? De los 4, hermano, uno tiene el 25%, cuenta con 2, 50%, o el 75%, o el 100%. Ojalá Dios permita que cada uno de nosotros tenga este beneficio completo. Entonces, hermano, a manera de resumen, permanecer en Cristo es vital para dar fruto. ¿Sí? Nadie puede dar fruto si no está en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo, hermano, es glorificar a Dios con nuestras vidas. Permanecer en Cristo, hermano, es experimentar un gozo pleno, un gozo maravilloso. Entonces, yo le invito a que considere su vida, hermano, si está permaneciendo todos los días en Cristo Jesús o no. ¿Sí? Piensa en esto. ¿Cómo está respondiendo usted al proceso de poda que el Señor está quizá haciendo en su vida, hermano? Que pueda analizarlo, que pueda checarlo, hermano. ¿Su vida está glorificando a Dios con frutos abundantes? ¿Se siente realmente gozoso, gozosa con la vida que el Señor le está dando? Reflexionemos. Yo le invito a la reflexión.